Eh, Chicas, yo tengo 67 años, escribo poesía desde los 14 años. Eh, Pude haber sido un delincuente, pero yo a veces cuando tengo que hablar en serio de la poesía, digo que la poesía en gran parte me salvó la vida. Era muy diferente a lo que mi niñez fue muy difícil, mi primera juventud fue mucho más difícil, pero hubo, no sé, una fuerza misteriosa que a mí me tiraba para el lado de las palabras. El lugar en donde crecí, en una villa marginal, no favorecía para nada que yo terminara en esto, así que yo de algún modo creo que me aferré a la poesía como un recurso de última instancia para sobrevivir, y es lo que yo más le agradezco a la poesía. Yo vine acá, me invitaron a este festival, a Buenos Aires, algunos amigos, y yo sé que mucha gente viene y porque necesita hacerse conocida y contar que estuvo en un festival importante, que esto y que lo otro, pero para mí, con el solo hecho de que la poesía me haya dado lo que recién te contaba, que me haya ayudado a sobrevivir y vivir individual y personalmente, yo ya estoy muy bien pago, y todo esto que yo vivo es como al margen y viene como de regalo, y lo disfruto como un acontecimiento social, pero nada más. No quise ni quisiera ser famoso. Para mí la poesía en el fondo es una forma de vida, y es más, yo creo que hay mucha gente que es poeta sin escribir. Yo creo que no es necesario a veces escribir en un papel palabras para ser poeta. Yo creo que la sensibilidad de alguien que es poeta tiene que ver con una manera de enfrentar, de ver y de sentir la vida, ¿no? Y como decía en una frase que repetí de Apollinaire, hay poesía en todas partes, hasta en algunos libros de versos. Para mí el gran lingüista Jacobson, que entendió tanto la función lingüística de la poesía, por ejemplo, es un gran poeta, porque no podés pensar lo que pensó Jacobson si no sos poeta, si no tenés la cabeza de un poeta. Así que me alegro mucho de poder mensajearme, aunque sea por intermedio de este ocasional amigo, con ustedes, chicas, y les mando un abrazo grande. Mi nombre es, yo soy un ilustre desconocido, Aldo Parfeñú, nací y vivo en Carlos Paz, en Córdoba, y si alguna vez pasan por Carlos Paz, como soy hijo del pueblo, todo el mundo me conoce y con mucho gusto las recibo en mi casa y seguimos hablando de poesía. Aldo, vos sabés que en general después del saludo viene esto de decir el nombre y esto de la presentación. Ya contaste tanto, así que eso no te voy a pedir que cuente más de vos. Sí, en esta noche, fin de junio de 2012, Centro Cultural de la Cooperación, un encuentro internacional de poesía, vos estuviste charlando, estuviste también compartiendo algunos textos. Lo que me llamó la atención toda la noche es cómo hiciste para que el acento cordobés no esté pegado en tu forma de decir, en el canto ese tan típico. Bueno, yo tengo también ahí un secreto, un misterio. A los 14 años un hermano mío me llevó a trabajar en el mundo de la noche, en la música, ahí en Carlos Paz, en un tipo nightclub y demás. Y mi tarea comenzó siendo la de presentador del conjunto de piano y ritmo. Y después empecé a cantar, y después eso lo hacía de noche. Y de día después en los pueblos hay carritos de propaganda rodante que hacen publicidad de los bailes. Y empecé como locutor. Entonces ese trabajo me obligó a sacrificar ese acento, y después seguí como periodista, inclusive en algunos medios ahí importantes de Córdoba como La Voz del Interior y demás. Entonces profesionalmente yo tengo una suerte de deformación, pero cuando hablo así fuera de un micrófono ya vuelvo a ser el cordobés de siempre. Vos sabés que muchas veces charlamos de esto en el taller. Una vez por mes hacemos como si fuera un programa de radio dentro del taller, y muchas veces comentamos de esto de los lugares que muchas veces
deforman estas cosas que son naturales de los lugares. Entonces, ¿qué te pasa a vos con eso? ¿Qué opinión tendrías sobre eso? Bueno, yo soy un gran defensor de las tonadas regionales, porque para mí son marcas de identidad. Es decir, los sistemas globalizados de la industria de la palabra obligan a deformar y a sacrificar estos rasgos identitarios. Y muchas veces uno escucha que está en La Rioja y los locutores de una FM hablan lo mismo que en Buenos Aires o demás. Lamentablemente es un claro ejemplo de dominación simbólica, de hegemonización de los discursos con los cuales yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, yo tal vez soy una víctima. Pero mira, yo soy profesor de una facultad de lenguas en la Universidad de Córdoba. Y ahí veo cómo muchas alumnas de inglés padecen porque los docentes de inglés les hacen sacrificar sus tonadas, ¿no? Y las chicas de Tras la Sierra, por ejemplo, que hablan con la tonada del esdrújulo, sube la camisa, baja el pantalón, sufren muchísimo y a veces no aprueban durante año fonética o lengua inglesa porque están obligadas a sacrificar su entonación y a sacrificar en el fondo parte de su identidad. Es decir, yo, ya que tocaste este tema y que a mí me interesa mucho, diría que no, que hay que luchar por las diferencias y por las identidades singulares, ¿no? Y estaba pensando esto también, ya que decías que esta deformación profesional te hizo perder esa marca identitaria, ¿cuál dirías vos que entonces es una marca identitaria tuya que tenés el día de hoy todavía? No, seguramente son mis hábitos cotidianos y mi incapacidad de vivir más de 4 o 5 días en una ciudad tan grande como Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te pasa con una ciudad tan grande como Buenos Aires? No, simplemente me aturde, es decir, está hecha y está construida a una escala en la cual yo no puedo establecer relaciones mucho más directas con las cosas y con las personas, ¿no? Yo estoy acostumbrado, mi vida ha transcurrido estableciendo relaciones de inmediatez entre las personas y las cosas. Por eso cuando leí los poemas aquí pedí permiso para dedicarle a personas determinadas cada uno de los poemas, porque yo no soy incapaz todavía, y esa es una carencia o una desventaja en este mundo en el cual vivimos, de hacerme la idea de que tengo un lector o un interlocutor abstracto para quien hay que hablar cualquier cosa y decir cualquier cosa, ¿no? En el taller muchas veces trabajamos con esas fotos imaginarias que tenemos. Una foto que vos, Aldo, tengas y que les puedas contar ahora a las chicas del taller. Y bueno, ahí conté que ayer paseando por San Telmo vi una chica que exponía unas fotos en el pasaje San Lorenzo, me dijo recién, que vino ella como devolviendo las atenciones a escuchar estos poemas, pero yo no pretendía eso. Y vi una imagen que me hizo acordar a mi pueblo, a mi paisaje, y ahí nomás, bueno, le pregunté cuánto valía y le compré la fotografía, por supuesto, ¿no? Pero contanos un poco cómo es esa foto. Esa es una foto en donde hay un arroyo con un poco de agua y unos árboles que caen sobre el arroyo. Está hecha así como en un atardecer y es así una foto sepiada. No es una gran fotografía tal vez, pero para mí es parte de mi identidad. Y bueno, yo necesito esto para vivir. Es decir, yo creo que todos necesitamos estas marcas y estos rasgos o estas pequeñas locuras que hacen a nuestra identidad para sobrevivir en un mundo que te plantea todo lo contrario, ¿no? Te plantea el emparejamiento, la globalización y la estandarización de todo. No, yo por el contrario, recuerdo siempre que Bourdieu, el gran sociólogo, decía, yo hago sociología porque me gusta el vino y me gusta que en el vino no haya todo Cabernet, sino que haya Malbec, Cabernet, Pinot, Chablis, es decir, yo creo que las diferencias, es más, yo creo que el estilo en el arte no es más que la profundización de un defecto, de una diferencia. Yo creo que lo que nos hace ricos a nosotros no es el emparejamiento, la estandarización. Por eso yo a veces, sin conocer tu taller, lo digo esto, nunca quise las experiencias de los talleres literarios, porque en los talleres literarios en general veía que se establecía un paradigma de cómo escribir bien. Y yo creo que todo es al revés.
uno tiene que descubrir cuál es su defecto, cuál es su falla, cuál es su fisura, y profundizar y perfeccionar eso. Eso es el estilo artístico de la poesía, de la música y demás. Ya que lo citaba, yo te cuento algo que muchas veces charlamos en el taller, que quizás no te dé una idea del todo de cómo se trabaja en el taller, pero siempre decimos que no hay un escribir bien y un escribir mal, que todos podemos escribir, y en base a eso trabajamos en el taller y charlamos mucho. Por eso esta charla, por eso son inquietudes que siempre tenemos en el taller, y bueno, que es una forma entonces de acercarte también hoy al taller, ¿no? Claro, bueno, muchísimas gracias. Ojalá esto deje de ser solamente sonoro, virtual, y en algún momento se transforme en algo más físico y presente, ¿no? Y presencial. Prometo que es casi de los últimos ejes. En el taller muchas veces trabajamos de los miedos, y me gustaba eso, preguntarte a vos cuáles son esos miedos o el miedo que alguna vez te apareció, o esos miedos. Contabas algo de esta infancia en donde estabas muy cerca de una situación complicada, pero esto, en el taller trabajamos mucho. ¿Y cuál sería hoy, o cuál fue en algún momento ese miedo que pudiste pasar o no? Bueno, no, yo creo que lo más importante a esta edad, para mí, a lo que le tengo miedo es a desaparecer, pero no a desaparecer físicamente, a morirme y demás, sino a desaparecer en esta anomia que significa la entrada en un sistema de serialización de gentes, de personas, y la pérdida, por lo tanto, de mis pequeños rasgos de lo habitual, mis pequeñas costumbres cotidianas. Y recuerdo que Borges, ya de grande, repetía esto, y dice: mi patria es el olor al café de la calle de mi departamento, de la calle Maipú, y un plato de ravioles que como en el bar de abajo, ¿no? Estas pequeñas cositas. 2, 3 escritores, porque todavía no presentamos escritores de Córdoba. 2, 3 que elijas, y ¿por qué los elegís? ¿Cordobeses? Dale. Y Romilio Rivero, un gran poeta fallecido que vivió en Capilla del Monte, porque se animó a ser él contra toda la sociedad, se animó a probar todos los extremos, a probar todos los venenos de su época, y les puso el cuerpo. Así le fue, por supuesto, murió joven, pero dejó una obra muy importante. Silvia Barey, la actual decana de mi facultad, que es una mujer brillante, pero además es una gran poeta y es capaz de conciliar la razón con el sentimiento. Cerramos. Casi cerramos. Una mujer de tu historia y la historia del mundo que elijas, y un porqué. Y mi actual mujer, lo pequeño y lo de todos los días, porque me permite vivir, y más que vivir, a veces sobrevivir, ¿no? En lo cotidiano, en lo personal y en lo de todos los días. ¿Algún fragmento de un texto que aparezca en tu memoria ahora? No, solamente la necesidad de conversar, de seguir conversando de estas cosas con amigos poetas, y bueno, solamente tal vez una pequeña palabra de Antonio Porquia, que fue un hombre muy importante que ustedes tuvieron en la boca aquí en Buenos Aires, que decía: te ayudaré a venir si vienes, y a no venir si no vienes. Aldo, yo lo que voy a hacer es hacer una pequeña pausa, pero yo quiero que cierres con el texto con el que abriste hoy esta lectura de esta noche. Dale, hacemos esta pausa chiquitita y yo te pido ese texto, esta gran dedicatoria que leíste empezando tu lectura hoy. ¿Te parece? Bueno, tendría que leerlo. Dale, hacemos esta pausa chiquitita y yo te pido ese texto. Dedicatoria. Para los presidiarios que desde una ventana ven alargarse su pena con la tarde y piden una mirada de la calle como quien te pide un vaso de agua. Para los que a la entrada de la ciudad cortan las rutas porque ya les han cortado todos los caminos. Para los que siguen diciendo mejor digno en carpa que cómplice en aldea global. Para los chicos que desde una montaña de basura miran a lo lejos sin comprender qué les decimos cuando les decimos: el futuro es de ustedes. Para los desaparecidos, cada vez más presentes que muchos de los que pasan todo el tiempo haciéndose ver. Para el hombre de sentimientos y pasiones fuertes,
desalojado del pensamiento débil y la memoria frágil de la época. Para los que se fueron del libro de poemas, cansados de incumplidas promesas y hoy recogen imágenes y aullidos en las web y en los recitales. Para los que se niegan a alquilar la pantalla de su memoria a los nuevos productos que garantizan 100 años de cómoda felicidad. Para los que a pesar de todo, sin Twitter ni Facebook y aunque sea en blanco y negro, circulan por utopos. Para los que siempre reciben el micrófono apagado. Para los que miran la fiesta desde lejos y siguen cargándole cartón al carro. Para los que siguen entregando el corazón sin esperar el vuelto. Para los que no creen que cuando termine la función volveremos a vernos. Para los que no creen, para los que nunca creyeron que hay función. Hasta la última palabra, siempre. Aldo Parfeñuc, con cariño para las chicas del taller de Daniel.